Había una vez un joven llamado Matthew, un chico que siempre había sentido una extraña conexión con la naturaleza. Desde que era niño, se sentía atraído por los misterios del bosque que rodeaba su pequeño pueblo. A menudo se aventuraba en él, sintiendo que el bosque tenía secretos que esperaban ser descubiertos. Un día, cuando el sol colgaba bajo en el horizonte y las sombras comenzaban a alargarse, Matthew decidió adentrarse en el bosque. Tomó de su cofre oculto familiar la manzana y zanahorias doradas y armadura de aventurero, tomó una botella de vidrio, y fue a llenarla de agua para comenzar su exploración. El bosque estaba tranquilo, solo el susurro de las hojas y el canto de los pájaros rompían el silencio. A medida que avanzaba, notó un sendero estrecho que parecía llevarlo a un lugar desconocido. Decidió seguirlo, y pronto se dio cuenta de que este camino lo estaba guiando hacia un rincón del bosque que nunca antes había visitado. La vegetación se volvía más densa, y los árboles parecían estar inclinándose sobre él, como si quisieran contarle algo. De repente, Matthew se encontró en un enorme árbol antiguo y majestuoso, con raíces retorcidas que se elevaban desde el suelo como brazos enredados. En la base del árbol, había una extraña marca tallada en la corteza. Matthew se acercó con curiosidad y tocó la marca con la punta de sus dedos. En el momento en que sus dedos hicieron contacto, una intensa luz emanó del árbol. El bosque parecía cobrar vida, y los árboles comenzaron a susurrar palabras incomprensibles. Matthew se sintió abrumado por una sensación de asombro y asustado por lo que estaba sucediendo. De repente, una figura misteriosa apareció frente a Matthew. Era un ser que parecía una mezcla de hombre y árbol, con hojas en lugar de cabello y una mirada sabia en sus ojos. Hablaba en un idioma antiguo, pero Matthew lo entendía claramente. Matthew, has despertado al espíritu del bosque, dijo el ser. Has demostrado tu amor y respeto por la naturaleza, y por eso te he elegido para una misión importante. Le explicó que había una sombra oscura, se estaba extendiendo, devorando la vida y la belleza del bosque, y era necesario encontrar una forma de detenerla. A medida que avanzaba en su búsqueda para detener la sombra, se encontró con seres mágicos y criaturas misteriosas que le brindaron consejos y ayuda. Pero a medida que avanzaba, Matthew también descubrió que la sombra era parte de él mismo, una parte de su propia oscuridad que debía enfrentar y superar. Comenzó a comprender que el bosque no solo representaba la belleza y la vida, sino también el saber levantarse después de caer. Hasta los más chicos tiene la magia de influir en el destino. Finalmente, después de muchas aventuras y desafíos, Matthew logró deshacerse de la sombra que amenazaba al bosque, pero en el proceso, también se dio cuenta de que la sombra nunca desaparecería por completo, era una parte inseparable de la luz. De regreso al árbol antiguo, Matthew se despidió del espíritu del bosque, agradeciéndole por lo enseñado. El ser misterioso sonrió y le dijo: recuerda, Matthew, que la vida es una danza eterna entre la luz y la sombra. Aprende a abrazar ambas, y encontrarás la verdadera sabiduría. Matthew regresó a su pueblo, llevando consigo el conocimiento y la experiencia que había adquirido en su viaje. Comenzó a enseñar a la gente del pueblo. La historia de Matthew se convirtió en una leyenda en su pueblo, una historia que recordaba a todos que el bosque y la vida misma eran un misterio profundo que debía ser explorado, ya que cada quien tiene su propio camino a seguir,
y a su propio ritmo. Suscríbete y activa la campanita y deja tu like para más. No olvides compartirlo a tus amigos.